¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Las saludo a todas las hermanas que puedan escuchar este mensaje, todas las oyentes. Otra vez nos volvemos a encontrar, como va a ser una costumbre, cada 15 días. Es nuestro tercer encuentro en la página de Educación Bíblica en el área de mujeres, ¿no? Y realmente es un gozo estar compartiendo con ustedes este tiempo ahora. No va a ser muy largo, breve. Y el Señor puso en mi corazón hoy compartirles acerca del libro de Filipenses. Este devocional sobre Filipenses ya lo usé y estuve compartiéndolo con mis hermanas de la iglesia donde me congrego hace como 2 meses. Y realmente siempre en mi vida fue de mucha bendición meditar en el libro de Filipenses. Es un libro para mí precioso, me encanta. Y es mi deseo hoy compartirlo con ustedes, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, vamos a orar para que el Señor guíe todo lo que voy a decir y sea de bendición a ustedes que están escuchando del otro lado, ¿sí? Oremos. Padre amado, gracias. Gracias porque una vez más podemos encontrarnos para abrir tu palabra, Señor, con libertad. Te pedimos que te quedes con nosotras, que hables, Señor, a través de ella y que sea tu palabra glorificada a través de la exposición, Señor. Que tú guíes cada una de las palabras que vamos a decir, que voy a decir en este caso, y también que bendigas a las que van a escuchar. Te alabamos y te agradezco en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, muy bien, hermanas. Quería compartirles sobre el libro de Filipenses. Y el libro de Filipenses es una de las cartas que escribió el apóstol Pablo sobre la prisión. Es una carta que él la escribió, se llaman las epístolas de la prisión, y la escribió estando preso. Y el apóstol Pablo estaba preso a causa del Evangelio. Y tiene muchísimas enseñanzas este libro. Vamos a tocar 4 puntos fundamentales, muy sintéticamente, que abarca un punto cada capítulo. Y el del capítulo 1, vamos a leer el versículo 21 que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren lo que dijo el apóstol Pablo, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, y estaba preso, ¿no? Él estaba en una situación muy difícil, muy comprometida, una situación realmente muy difícil de soportar. Si su enfoque, si su dependencia no estaba puesta en Cristo, ¿no? Y el apóstol Pablo escribe esta carta volcando muchos consejos a los filipenses en cómo tenían que vivir y depender, en este caso, en las circunstancias que estaban viviendo en el capítulo 1. Y los insta a tener una mente sencilla, decía Warren Wiersbe en el libro de Estad siempre gozosos. Una mente sencilla en cuanto a las circunstancias, ¿no? Y tal es así que él, estando preso, veía a las circunstancias a través del Señor Jesucristo. No miraba a Jesucristo en base a lo que él estaba pasando, sino sus circunstancias para glorificar a Cristo. Lo más importante para él era pensar en la persona de Cristo y ocuparse en su ministerio. Y el ministerio de Pablo, ¿cuál era? Llevar el Evangelio y también trabajar en la vida de las personas a través de la palabra. Tal es así que, estando preso, oraba mucho por los filipenses, y una de las cosas que él pedía era que el amor de los filipenses abunde más y más en ciencia, en el versículo 9, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean llenos de frutos de justicia, que son solamente por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ese fruto de justicia que Pablo pide son la vida de las personas. Somos nosotros, son aquellas personas que pasan por nuestras vidas para que podamos serles de bendición, podamos llevarlos a los pies de Cristo. El apóstol Pablo se gozaba
esta epístola, la epístola de Filipenses, es la epístola del gozo. Qué hermoso, ¿no? Que sea la epístola del gozo estando preso. Y él se gozaba en lo que vivía a causa de Cristo. Decía que para él era vivir en Cristo y morir era ganancia. Obvio que si se iba con el Señor sabía dónde iba, a su presencia, y dejaba de padecer la persecución que ahora él parecía, ¿no? A causa del Evangelio. Y quizás nosotros en este tiempo que estamos pasando por estas situaciones, estamos en cuarentena, continuamos con la pandemia, hemos cambiado nuestro ritmo de vida de una manera abismal y no podemos estar teniendo la rutina que tenemos siempre, no podemos abrazarnos con las personas con las que cotidianamente nos relacionábamos en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestros hermanos en la fe, en los afectos, en nuestros vecinos. Pero él se gozaba y veía esas circunstancias a través de Cristo, ¿no? Ojalá que nosotras podamos tener esa perspectiva que tuvo Pablo, ¿no? Y hay una gran diferencia porque el apóstol Pablo estaba como preso como estamos nosotras ahora. Tenemos un poco nuestras libertades, un poco para transitar cortadas. Pero nosotros, ¿por qué? Porque nos estamos cuidando. Cada vez hemos adquirido el hábito de cuidarnos, la rutina, de intensificar la higiene, de protegernos contra este virus, esta pandemia que está acosando a todo el mundo. Pero el apóstol Pablo no estaba encerrado a causa de cuidarse a sí mismo, sino que estaba por predicar el Evangelio, por llevar la palabra de Dios y por predicar que la única salvación para este mundo era a través de Cristo, ¿no? Y qué privilegio a las que somos sus hijas poder transitar este tiempo encerrados pero estando con Cristo, ¿no? O sea que ojalá el Señor nos ayude a tener esa mente sencilla, esa mente sencilla en cuanto a las circunstancias que hoy estamos viviendo, ¿no? Y en el capítulo 2, el apóstol Pablo, vamos a leer el 2.1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Y el apóstol Pablo acá les hablaba a los filipenses que tengan una mente sumisa. ¿En cuanto a quién? En cuanto a las personas, en cuanto a la gente, en cuanto a las personas que están a nuestro alrededor. Y en una situación de conflicto como la que vivimos hoy en día con la pandemia, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo está como muy afectado, ¿no? Por todo esto. Quizás algunos lo llevamos de una manera, para algunos es una gran bendición quizás estar encerrados, estar en sus casas, porque es quizás una oportunidad para hacer cosas que no hacíamos hasta ahora, una oportunidad para descansar, los que trabajaban demasiado, o para otros trabajar demasiado mucho más, porque es todo virtual y es todo más difícil de diseñar y de programar. O sea, es muy difícil sobrellevar y mantener una rutina aislado, ¿no? Pero para algunos puede resultar una bendición, para otros no. Pero siempre estamos en contacto con personas. Y el Pablo les pedía acá en nuestro hogar, en la calle, cuando nos vamos a comprar, cuando vamos en el auto, o incluso mismo en la iglesia, con nuestros hermanos, con los hermanos de la fe, con los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y él les pedía que tengan una mente sumisa, ¿no? Y que todas esas cosas que nosotros esperamos encontrar en los demás, que queremos quizás como expectativas de relación con otras personas y que quizás a veces no las encontramos en nuestros hijos, en nuestro esposo, quizás en nuestros amigos, quizás, pero ¿qué pasa? Pablo les decía que todas esas cosas, esa consolación, ese consuelo de amor, ese amor entrañable, esa misericordia, todo eso, esa comunión del Espíritu Santo,
está en el Señor Jesucristo. Todo ese anhelo que tenemos, expectativas que quizás a veces tenemos con las personas, primeramente las tenemos en el Señor Jesucristo. En la medida que nos nutramos de esa comunión, de ese afecto, de que solamente viene a través de Él, vamos a poder tener una mente sumisa en cuanto a las personas y no hacer nada en cuanto a lo que hacemos por vanagloria, sino considerar al otro con el valor que el Señor Jesucristo le dio, superior. El Señor Jesucristo murió por nosotros, se dio su vida. Él siendo Dios, dice en el versículo 2:11, no estimó ser igual a Dios, no dijo, yo soy Dios, tengo todos los derechos y privilegios. No, fue humilde. Una humildad que la humildad está muy mal vista a veces. No es ser pobre, tener poca ropa, vivir en una casa humilde, no tener un lindo techo, no tener un auto, no, eso no es ser humilde. Tampoco es tener la ropa rota, eso ya sería otra cosa, sería ser descuidado, sería ser desordenado, pero la humildad pasa por una actitud del corazón, esa actitud interna de decir yo soy, tener la plena conciencia de nuestra condición delante de Dios, pecadora, y que por nuestros propios medios no somos nada, que solamente todo lo que hacemos, todo lo que podemos hablar, todo lo que podemos meditar, todo lo que podemos transmitir, lo tenemos de parte de Dios. Somos nada delante de Dios, sin embargo, fuimos merecedores de ese amor tan grande a través del Señor Jesucristo, ¿no? Y Pablo le pedía acá a los filipenses que consideremos y pensemos en el Señor Jesucristo, que Él fue el mayor ejemplo de humildad. Y eso facilitaría muchísimo las relaciones, ¿no? Si cada uno tiene ese enfoque o tenemos en lo personal, facilitaría muchísimo las relaciones interpersonales, porque no estaría la vanagloria de por medio, el ego, el hecho de querer ocupar lugares y aplastar al otro. O sea, qué hermoso sería poder poner en práctica, ¿no? Y Pablo los instaba a los filipenses a tener esa mente sumisa en cuanto a las personas. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo, vamos a leer Filipenses 3, 7 al 10, que dice lo siguiente. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y acá el apóstol Pablo los insta a los filipenses a tener una mente espiritual en cuanto a las cosas materiales. Tener esa perspectiva que solamente el objeto de la fe del creyente es el Señor Jesucristo. Cristo es el objeto de la fe del creyente, no las cosas. El apóstol Pablo era una personalidad muy importante en esa época. Había sido hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, tenía una posición muy importante y era una personalidad respetada, pero no tenía a Cristo hasta que el Señor lo rescató en el camino a Damasco. Y el apóstol Pablo, su anhelo ferviente era conocer a Cristo. El anhelo, todas esas experiencias que él vivía, tenían un objetivo, conocerle a Él y conocer en su persona el poder de su resurrección, el poder de la obra de Cristo en la vida de las personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, nosotras como hijas de Dios, anhelar en nuestra vida personal diaria, ¿no? Buscar de conocerle en cada experiencia, en cada circunstancia y valorar las cosas que son de Él, que vienen de Él, en la comunión. Y Él dice, Pablo les decía a los filipenses que proseguía esa meta. Su objetivo era ese, conocerle y no dice, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo y se olvida lo que iba quedando atrás. Iba dejando todos los errores, los pasados, volvía a comenzar. ¿Y a fin de qué? A fin de conocer el amor de Dios. El amor de Dios es así, de conocer la obra de Cristo, el poder de la resurrección en su vida. Y los instaba a los filipenses que disfruten de esa comunión, de permanecer en Él,
manteniendo ese objetivo, como decía en Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, que va a venir a buscarnos. Qué hermosa esperanza, ¿no? Qué hermosa esperanza, porque a veces en este tiempo estamos, quizás, algunas pasan dificultades de distintos tipos, carencias, pérdida de trabajo, pérdida de sustento, pérdida de quizás la posibilidad de poder adquirir las cosas que deseaban o anhelaban en este año, y todo material. Pero Dios dijo un parante: disfrutemos de este tiempo de conocer al Señor, de crecer en su gracia, de crecer en ese poder de la resurrección, como el apóstol Pablo le pedía a los filipenses. Y gocemos en esas circunstancias, que el gozo no es estar contentos, bailando, saltando, si bien se exterioriza, pero el gozo viene de una actitud interna, viene de lo más profundo de nuestro corazón, de la obra que Cristo puede hacer, ¿no? El gozo no es externo, es muy profundo y viene de nuestras entrañas, de lo más profundo. Y como último punto, en el capítulo 4, Filipenses tiene 4 capítulos, el apóstol Pablo, vamos a leer Filipenses 4:8, que dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, le decía el Pablo. ¿Y quién es el que reúne todos esos atributos? Todas esas cualidades, todo lo verdadero, lo bueno, el Señor Jesucristo. Cuando nosotros pensamos de esa manera, esa paz que quizás en estas circunstancias perdemos, las tenemos en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo los instaba a los filipenses a tener acá una mente segura en cuanto a las preocupaciones que tenían a su alrededor. Y pensar que todo lo que tenemos lo tenemos a través del Señor Jesucristo. La paz viene de pensar en su persona, en la persona de Cristo. ¿Y cuándo viene? ¿Qué beneficios tenemos de pensar en el Señor Jesucristo? Y realmente hoy en día estamos preocupadas por muchas cosas, quizás algunas no llegan a pagar sus cuentas, las deudas quizás se acumulan, sus esposos quizás perdieron trabajo, quizás tenemos menos trabajo, quizás las cosas suben mucho, o sea, son muchas las aflicciones o las dificultades, pero también son muchas las bendiciones espirituales que podemos tener, que tienen un valor incalculable, mucho más que lo material, porque el Señor, aparte, podemos ver una cosa: la paz de Dios viene cuando pensamos en estas cosas en Dios. También podemos disfrutar de esa paz que viene de parte de Dios y no estar afanosos por nada. En el versículos 5 y 6 dice: por nada estéis afanosos, si no tenemos el arma poderosa que es la oración, poder ir al Señor a decirle lo que nos sucede, agradecerle por lo que tenemos e incluso agradecerle por lo que no tenemos, porque también la Biblia dice que tenemos que dar gracias en todo. Entonces también es bueno agradecer, y la paz de Dios viene a nuestro corazón cuando oramos correctamente y dentro de la voluntad de Dios. Y también podemos ver el poder de Dios. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Dios es todopoderoso. Él es el que hace aquellas cosas que para nosotros es imposible. Aquellas cosas que para nosotras nos parece utópico, que creemos que jamás vamos a lograrlo, el Señor lo hace. Nada que escape de su control en nuestras vidas. Él es soberano, Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y también podemos contar con su provisión. Tenemos su provisión segura. En 4:19 dice, Pablo primero decía que él había aprendido a vivir humildemente. Pasaba necesidades, a tener abundancia. En todo y por todo soy enseñado. Él había sido aprendido en todo. Aprendió a depender del Señor Jesucristo. Sabía que el Señor era su provisión. Él era su paz, Él era su guía, Él era su proveedor. Y en 4:19 dice, mi Dios pues suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Y después dice, se termina diciendo: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Pero podemos estar tranquilas de que el Señor suple nuestras necesidades materiales. Jamás va a dejar de proveernos. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, así que podemos tener una mente segura y no preocuparnos por eso. Pero sobre todo y por sobre todas las cosas, el Señor suple nuestras necesidades espirituales. Difícilmente podamos tener paz, podamos disfrutar de una perfecta relación con Dios, de estar gozosos, de estar siempre gozosas, a pesar de las circunstancias, que, como decíamos, es una actitud interna del corazón, si nosotros no confiamos en Él, si Él no es el centro de nuestro pensamiento. Difícilmente podamos disfrutar de ese gozo si solamente tenemos lo material y no tenemos la paz que viene de Dios. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio, ¿no? Cuántas cosas centra el Señor Jesucristo. Nos da su paz, nos da su provisión, nos ayuda a tener una mente sencilla. Las circunstancias, Él controla cada circunstancia. Él está en el control de nuestras relaciones interpersonales. Y la gracia que el Señor nos da delante o de una u otra persona viene de Él. Si trabajamos, oramos para que el Señor nos dé gracia, esa gracia impartida, ya no la gracia de la salvación, esa gracia impartida que es para que la utilicemos en lo que hacemos, que solamente Dios abre puerta y bendice, ¿no? Siempre, todas trabajamos secularmente, seguramente, o la gran mayoría, y las que somos hijas de Dios tenemos esa arma poderosa de orar para que el Señor proteja en todo el trabajo que hacemos. Y créame que yo soy testigo que el Señor controla y dirige cada paso que demos en nuestros trabajos seculares, porque es para su gloria. Porque el Señor Jesucristo es el que dirige nuestros pasos, tanto espirituales como en nuestra vida de relación con las personas, porque somos personas que nos relacionamos, mujeres que tenemos circunstancias difíciles, nos relacionamos con personas, muchas trabajamos y también somos mamás y tenemos muchas responsabilidades, y el Señor da esa gracia para ocupar y ser sabias en saber sobrellevar todas esas responsabilidades. Y es un privilegio enorme. Y nos gozamos, me gozo yo también muchas veces en ver su mano de bendición, que a veces suceden cosas inexplicables y decir, Señor, qué bueno, qué gracia. El Señor Jesucristo guía nuestros pasos. El Señor, a través del Señor Jesucristo podemos tener esa gracia impartida para relacionarnos y tener una mente sencilla contra las circunstancias, como decíamos, una mente sumisa en cuanto a las personas y una mente espiritual en cuanto a aquellas cosas que anhelamos, que queremos y que el Señor nos la va a dar de acuerdo y conforme a su voluntad. Y nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿no es cierto? Porque Él es un Dios bueno, un Dios misericordioso y un Dios poderoso. Y también una mente segura en cuanto a las preocupaciones. No hay cosa mejor que disfrutar de la paz que viene del Señor Jesucristo. Por eso es hermoso depender de Él. ¿Y cómo podemos aplicar todo esto que estamos hablando en nuestras vidas como hijas de Dios? Primero tenemos que asegurarnos realmente de que somos cristianas, de que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, de que podemos ir a Él directamente y hablar, porque alguna vez hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y fuimos sus hijas, y Él nos dio el Espíritu Santo para poder entender sus palabras y conocerle más. Tenemos que también aprender a examinarnos, ¿no? Cuáles son aquellas cosas que nos sacan el gozo, aquellas preocupaciones, aquellas personas, confesar, buscar formas de acercarnos, orar por ellas. No vamos a cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar nuestro enfoque interno en cuanto a las circunstancias, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, recuerden que dijimos, miraba a las circunstancias a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba primero. Y también es
hablamos de las mentes, 4 tipos de mente, cómo es muy importante rendir nuestra mente diariamente al Señor Jesucristo, ¿no? Porque nuestros pensamientos, Satanás utiliza muchos pensamientos para alejarnos de Dios, aún siendo cristianas, de la perfecta comunión con Él. Y hay un versículo de Corintios, que no recuerdo la cita, pero que dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es algo que tenemos que hacer, llevar todo pensamiento, confesar. Tenemos un pensamiento de duda, de preocupación, confesamos, porque la duda es pecado, ¿sabían? Nos corta la comunión si nosotros dudamos del poder de Dios. La queja también es pecado. Nos quejamos de las circunstancias y nos quejamos de las personas, de las situaciones. Es pecado. La queja es pecado. La duda también es pecado. O sea que una de las cosas que podemos aplicar es también rendir diariamente nuestra mente al Señor Jesucristo. Y confesar. La confesión diaria restaura la comunión que por nuestros pecados diarios se va cortando. No perdemos la salvación, pero sí cortamos la comunión. Y buscar oportunidades para poner nuestra mente a trabajar, ¿no? Una de las armas más importantes es la memorización. Por supuesto, leer la palabra, estudiarla, meditarla, orar correctamente, orar de acuerdo a su voluntad, agradecer, adorar a Dios en esa oración, reconocer sus atributos y memorizar. Qué hermoso es tener metas para memorizar. Así que las animo a ponerse metas alcanzables. Un versículo por semana, es muy poco, uno por semana, pero sería buenísimo memorizar un salmo completo. Es muy bueno mantener la mente, nos acerca a Dios, conocer su palabra, llenarla, nutrirla, y también agiliza la mente para que se mantenga activa, ¿no? Entonces, y Satanás, hay una frase que a mí siempre me quedó marcada desde mis inicios de vida cristiana que dice: mente vacía, oficina de Satanás. Llenémosla de la palabra, para que el mundo no nos absorba con sus métodos, con sus pautas, con sus parámetros de vida. Las hijas de Dios debemos mantener nuestra comunión con Él a través de su palabra y la perspectiva correcta en cuanto a lo que pensamos en cada circunstancia que nos toca vivir. Y quería compartirles a aquellas oyentes de esta página que puedan ver este video, o solamente un versículo, que también, pero especialmente a aquellas personas que escuchan, puedan ver y que nunca en sus vidas reconocieron delante de Dios que son pecadoras o nunca recibieron a Cristo en su corazón. Aquellas personas, aquellos que necesitan salvación como yo la necesité en algún momento. Hay un versículo que dice: el Señor Jesús en el 2.7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después abajo el versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y el Señor Jesús murió en la cruz. Murió en la cruz por amor. Él siendo Dios. Él es Dios. Se entregó por amor. No es que se lo condenó a Él. Él fue una entrega voluntaria, por su propia voluntad, pensando en tu condición, pensando que tu pecado, tu naturaleza de pecado desde que naciste, te separa de Él. Él se dio a sí mismo siendo Dios para que tú puedas tener la vida eterna. Derramó su sangre preciosa y te ama. Yo te quiero contar hoy que que Dios te ama de tal manera que dio a su Hijo, y el Señor Jesucristo lo demostró en esa entrega voluntaria. Y hoy Él quiere que vos recibas a Jesús en tu corazón, que entiendas que tu situación, tu condición te separa de Dios, tu condición de pecadora, que reconozcas que sos pecadora, que tenemos una naturaleza pecaminosa, y que le recibas como tu único y suficiente Salvador. No hay otro camino para ir al cielo, para trascender. Un día todos vamos a morir. Hay un versículo en Hebreos 9:27 que dice:
y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todas nuestras obras van a ir a juicio. Nosotros, las hijas de Dios, vamos a en el tribunal de Cristo, donde el Señor va a evaluar las intenciones de nuestro corazón, con qué intención le servimos y con qué intención hicimos cada cosa en su nombre. Pero a los que nunca recibieron a Jesús en su corazón, va a ser un juicio de condenación, donde el Señor Jesucristo va a abrir los libros y va a decir, esto, tu vida fue esto. No hay un segundo de nuestras vidas que no escape de su visión, de su vista. Él sabe todas las cosas. Entonces, en ese juicio, si cuando termine esta época de gracia, ahora estamos en una época de gracia y la salvación es un regalo. Es una buena oportunidad para que reconsideres tu condición delante de Dios. Si nunca recibiste a Cristo en tu corazón, te invito a que lo puedas hacer. Es muy sencillo. Solamente tenés que decirle al Señor Jesús, reconozco que soy pecadora. Reconozco que diste tu vida en la cruz por mí, que tu sangre preciosa puede limpiarme mis pecados. Regálame la vida eterna. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Él murió en la cruz por vos, por tu pecado, por tu naturaleza pecaminosa, por mi pecado también. Yo recibí a Cristo hace unos cuantos años y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Así que te animo a que medites en tu corazón tu condición futura delante de Dios. Y a una promesa que el Señor dijo que toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo, de los que creen y de los que no creen. Los que creemos para adorarle y los que no creen también van a doblar sus rodillas para condenación. Toda rodilla se va a doblar. Los que no creen en Jesús, en algún momento sus rodillas va a ser tal la presencia de la majestad de Dios que van a caer hincados de rodillas ante sus pies. Y quizás en ese momento, si no recibiste a Cristo, ya va a ser tarde, porque no va a ser por gracia. La salvación va a ser más difícil. No vamos a entrar en el tema de eventos futuros o de Apocalipsis, pero hoy yo te digo que la gracia, la salvación es un regalo. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Así terminamos este tiempo. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque pudimos hablar sobre Filipenses. Ayúdanos a poder transitar este tiempo rindiendo nuestra mente a ti diariamente. Toma el control de ellas, guíanos, danos entendimiento y sabiduría para poder depender de ti. Y también, Señor, te quiero pedir por aquellas oyentes, Salvador personal. Gracias, Señor, porque sabemos que nada escapa de tu control. Te agradecemos una vez más por este encuentro de educación bíblica con mujeres y te pido que sea de bendición para cada una de las que puedan escuchar este pequeño compartir. Te alabamos, Señor, por lo que eres, te alabo por todo lo que tú cada día nos das. Te agradezco, Padre, por ser tan bueno con nosotras y ayúdanos a tener una mente sencilla, sumisa, segura y que, Señor, tú seas nuestro guía cada día. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, mi Salvador. Amén. Bueno, hermanas, muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Que el Señor las bendiga mucho.